think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space, just think about it, think about it. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi casa, bienvenidos a mi hogar. Y bueno, pues como ya me veis, hoy empiezo el día desayunando y voy a desayunar mi desayuno favorito. Es muy simple y sencillo. De hecho, al no ser que se nos apetezca otra cosa, es lo que tomo prácticamente todos los días. Y simplemente me pongo 2 o 3 cucharaditas de avena y lo acompaño con 2 o 3 galletitas integrales y la verdad es que está buenísimo. Es un desayuno que me encanta porque me resulta ligero, me sacia bastante y me da energía para empezar la mañana. Así que voy a disfrutar de este desayuno tranquilamente antes de ponerme con todas las tareas que tengo por delante hoy. Y ahora sí, voy a ponerme con las tareas porque hoy quiero salir un rato. Necesito acercarme a la carnicería para comprar la carne que me hace falta para la comida de hoy y bueno, pues aprovechando que hoy hay mercado, también quiero dar una vueltecita por allí y nada, aunque será algo rapidito. Ainara está en casa porque hoy solamente tiene que ir a hacer un examen, ya está en épocas de exámenes y bueno, tiene un horario un poco diferente estos días y Iker en cambio ya se ha ido a la academia, así que mi idea es dejar hechas todas las cosas que pueda antes de salir. Y una de esas tareas que nunca me salto es hacer la cama. Parece algo tan simple, pero cuando la cama está hecha, la habitación se ve mucho más ordenada y más recogida al instante. Además, bueno, es una de esas pequeñas tareas que apenas nos lleva un par de minutitos y bueno, que a mí me ayuda a empezar el día con sensación de orden y de haber cumplido ya con la primera tarea. Y no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me encanta entrar en la habitación al final del día y encontrarla recogida. Y por lo menos en mi caso, las lavadoras son una tarea de todos los días. Siempre hay ropa que lavar, así que intento llevarlo al día para que no se me acumule. Algo que procuro cumplir a rajatabla es dejar que el cesto de la ropa sucia no llegue a llenarse por completo. En cuanto veo que ya hay suficiente ropa para una lavadora, prefiero ponerla y dejarla hecha. La verdad es que este pequeño hábito me ayuda muchísimo a mantener todo bajo control. Si voy haciendo una lavadora cada día o cada 2 días, evito encontrarme después con una montaña de ropa pendiente que al final da mucha sensación de agobio y requiere más tiempo. Además, me gusta tener siempre la ropa al día porque así organizarla, doblarla y guardarla resulta mucho más sencillo y llevadero. Y una de las cosas que me encanta es que mi madre venga a verme casi todos los días. La verdad es que agradezco muchísimo poder disfrutar de ella y compartir tiempo juntas. Hoy me va a acompañar al mercado, así que vamos a aprovechar para dar una vueltecita y pasar un rato juntas. Es verdad que son planes muy sencillitos, pero sinceramente son de los que más disfruto. Y bueno, pues ya sabéis que con el ritmo del día a día, entre las tareas de casa, los hijos
y todas las responsabilidades, a veces no valoramos lo suficiente estos pequeños momentos. Para mí, poder salir a pasear, charlar tranquilamente y compartir un ratito con mi madre es algo muy especial. Y bueno, pues ahora os voy a enseñar la mezcla que preparo con el jabón negro. Es algo muy sencillo, simplemente utilizo unos 300 mililitros de agua caliente y le añado una cucharadita pequeña del jabón negro. Lo mezclo bien y lo convierto en un multiusos que me encanta usar para limpiar la casa. La verdad es que desde que lo descubrí es de los productos que más utilizo en mi día a día porque me resulta muy práctico, limpia muy bien y además es bastante versátil para diferentes superficies. Y bueno, pues ya sabéis que tenéis el enlace en la cajita de descripción por si alguna os interesa. Y como os he dicho antes, otra de las cosas que quiero hacer hoy es darle un repaso rápido al polvo. Bueno, no es la limpieza semanal ni mucho menos, simplemente es pasarle una bayeta por las zonas principales para mantenerlo todo al día. Bueno, como ya sabéis, ahora que hace ya calor, solemos tener las ventanas abiertas durante gran parte del día y claro, se nota que entra más polvo de lo habitual. Por eso me gusta dedicar unos minutos, normalmente a mitad de semana, a hacer este pequeño mantenimiento. Y bueno, pues es una tarea muy sencilla que la verdad es que no me lleva demasiado tiempo. Y bueno, pues este es el mercado de mi ciudad, que es el típico que se pone una vez a la semana. La verdad es que me encanta venir a estos sitios porque siempre encuentras un poco de todo y además a muy buen precio. También hay muchísima variedad, así que es fácil acabar encontrando alguna cosa que te guste o que necesites sin esperarlo. Y luego, bueno, pues luego está el ambiente, que es de lo que más me gusta. La gente paseando, los puestos llenos de ropa, zapatos y cosas diferentes. Y ese bullicio tan típico que hace que el paseo sea más entretenido. Es un sitio que tiene vida, movimiento y bueno, pues eso a mí personalmente me gusta mucho. Qué mona es. Tiene 97 años. Y aquí tiene de todas clases. Mira qué mona es. Buen crudito, mira. No sabía que no. I això només que tens que fer usar el doble i ja està. Com te brillan los zapatos. Pues si no, que pesar de sentirse igual. Ahora voy a entrar al supermercado Consum a comprar una cosita de carne que me hace falta para la comida de hoy. Es algo muy rápido y bueno, pues así ahora en comprarlo, en un momentito os enseño lo que he cogido. Me he gastado 13,39, la verdad es que está todo carísimo. He aprovechado para coger algo para el cocido y bueno, luego lo congelaré. He cogido 2 muslos de pavo. También he cogido, que esto también lo pongo en el cocido, es un trocito de ternera. Y lo que he cogido para hoy es medio conejo, que bueno, pues ya les he dicho que me lo corten y luego os enseñaré lo que voy a hacer con el conejo.
Voy a meter la carne del cocido en el congelador. La verdad es que la ternera puede durar perfectamente entre 6 y 12 meses congelada e incluso los cortes enteros aguantan más tiempo que la carne picada, así que es muy práctica para tenerla siempre a mano. A mí me gusta mucho poner siempre la fecha en todo lo que congelo porque así puedo llevar un control y saber exactamente lo que tengo y desde cuándo está guardada. En cuanto a los muslos de pavo, pues bueno, pues también aguantan muy bien en el congelador, alrededor de 9 a 12 meses sin problema. A ver, sé que hay mucha controversia con esto. Hay veces que me comentan que la carne se debe lavar. Es verdad que en algunas tradiciones es algo habitual, pero en mi caso normalmente no la suelo lavar, salvo que vea que tiene algún resto que no me convence, como un poco de sangre, alguna pluma o algún huesecito, como me ha pasado ahora. Por eso en esta ocasión sí la estoy limpiando antes de congelarla. Bueno, lo que he oído es que al lavar la carne pues puede haber riesgo de que las bacterias se dispersen más fácilmente con el agua. Así que por eso mismo prefiero hacerlo solo cuando es realmente necesario y si lo hago siempre con cuidado. Además, bueno, pues algo que también he leído es que realmente no elimina las bacterias el lavarla, ya que éstas desaparecen con la cocción. Por eso, más que lavarlas, lo importante es cocinarla bien a una temperatura adecuada, que es lo que realmente garantiza que sea segura para el consumo. Y ahora ya sabéis que con este calor apetecen cosas bien fresquitas, así que voy a preparar una leche merengada. Normalmente la suelo hacer con Thermomix porque es muy cómoda, la verdad, pero como sé que muchas no la tenéis, hoy la voy a hacer en una olla, que se hace prácticamente igual de rápida y queda igual de rica. Y lo único que hago es poner 2 ramitas de canela, la corteza de un limón, el azúcar y llevar la leche a ebullición. Voy a aprovechar también para preparar una coca boba, así tengo algo dulce listo para acompañar la hora del café o el postre después de la comida. En Thermomix lo único que voy a hacer es montar las claras a punto de nieve y nada, en otra fuente mezclaré los demás ingredientes. Esta receta se la copié a mi suegra, la verdad es que a ella le sale la coca boba deliciosa, le queda súper esponjosa y con una textura increíble. Y bueno, pues desde que me la enseñó la hago bastante en casa porque es muy sencilla y siempre queda bien. Además, me parece que es una de esas recetas de toda la vida que no fallan,
perfectas para acompañar la hora del café o incluso para tener para la hora del desayuno. Y ya solo queda llevarla al horno a unos 200 grados durante aproximadamente 35 minutos, aunque ya sabéis que esto siempre depende un poco de cada horno. Lo importante es ir vigilándola hasta que veáis que está doradita por arriba y bien cocida por dentro. Y ahora, mientras se hace la coca en el horno, voy a aprovechar para terminar algunas cositas que me había dejado a medias antes de irme. En la cocina me gusta simplemente darle un repaso rápido, sobre todo a los armarios donde más se notan las huellas, que son los que más se abren durante el día, y ya acabar con el repaso rápido del resto de habitaciones. Mantener unos hábitos y unas rutinas diarias puede hacer que la limpieza sea mucho más llevadera. Al final no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de ir poco a poco, dedicar simplemente unos minutitos cada día a pequeñas tareas y bueno, pues de esta forma es verdad que la casa se mantiene más ordenada y no se acumula tanto trabajo para final de la semana. A mí personalmente me ayuda mucho seguir una rutina porque me hace sentir que tengo todo bajo control y bueno, pues hace que todo fluya mejor en el día a día. Así que si estás un poco desanimada con las tareas o desanimado con las tareas de casa, de verdad que con pequeños hábitos diarios todo se vuelve mucho más fácil y llevadero. Voy a tender la ropa y bueno, para poder irme más tranquila he puesto una de esas lavadoras en modo económico que suele durar unas 3 horas y media. La verdad que es una buena opción cuando no tienes prisa porque va lavando poco a poco y además, bueno, por otro lado, ayuda a reducir un poco el consumo de energía, lo que al final también se nota en la factura de la luz.
Tengo que ponerme ya con la comida porque se me está pasando la mañana, así que voy a recoger esto primero. Son 3 cositas rápidas, nada, son las sábanas de una cama y las fundas del sofá. Es algo que me lleva nada, solo un par de minutitos, lo pliego, lo guardo y ya está. Así dejo todo lo último hecho en casa antes de pasar a la cocina, porque ya después me pongo directamente a preparar la comida. Y ya sabéis que os he dicho muchas veces, no me gusta nada planchar, pero hay prendas que no hay más remedio que hacerlo. Este pantalón de lino, por ejemplo, se arruga muchísimo, es de Ainara, así que voy a darle un repaso rápido con la plancha en un momento y lo dejo ya listo y guardado. Y ya está, esto es lo último que me queda por hacer hoy y me pongo ya con la comida. Pasar la mopa es algo que hago todos los días y bueno, tengo un robot de limpieza en la habitación, pero la verdad es que ahora no consigo hacerlo funcionar, se me ha desconectado y no me deja volver a vincularlo con la aplicación del móvil, así que ya llevo tiempo haciéndolo a mano. He intentado varias veces arreglarlo, pero de verdad que no hay manera. Así que bueno, cuando me canse, pues ya intentaré buscar una solución. Acaban de tocar el timbre y bueno, estaba esperando al chico de Amazon, como siempre. Mi madre me pidió que le comprara las bayetas de PVA de Vileda, así que he aprovechado para pedir un paquete de 5 que ahora os enseñaré.
Y las bayetas son así. Es verdad que cuando están secas se quedan bastante tiesas, pero en cuanto las mojas se vuelven muy blanditas y manejables. La verdad es que me encantan para limpiar, sobre todo los cristales, pero bueno, pues también para muchas otras superficies. De hecho, mi madre las usa prácticamente para todo, porque le resultan muy cómodas para limpiar muebles, encimeras o cualquier rincón de la casa. Y hoy de comida voy a preparar un gazpacho manchego. Es un plato tradicional de la cocina española que, aunque su nombre pueda confundir, no tiene nada que ver con el gazpacho frío. En realidad es un guiso caliente muy típico, sobre todo en Castilla-La Mancha, y también, bueno, pues se consume bastante en algunas zonas por donde yo vivo, en la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues se llama manchego por su origen en La Mancha y bueno, en definitiva es una receta de toda la vida, muy casera y muy reconfortante. Mientras se va friendo el conejo, voy a ir cortando las verduras. Yo le suelo poner pimiento rojo y 2 cebollas. El pimiento no lo corto en trozos muy pequeños porque me gusta que mantenga un poco la textura y no se deshaga durante la cocción. En cambio, la cebolla sí me gusta picarla muy finita y bueno, y además sofreírla muy bien, pues de verdad que para que Ainara no se la encuentre. ¿Y sabéis qué me ha pasado? Pues que se me ha olvidado echar los ajos. Normalmente junto con el pimiento y la cebolla suelo añadir una cabeza de ajos entera, simplemente con un pequeño cortecito para que suelten el sabor, pero como me he acordado justo cuando ya tenía casi el sofrito hecho, voy a picar unos cuantos y añadirlos en este momento. Y ya simplemente una vez está todo sofrito, echo un poquito de tomate triturado y lo dejo que se sofría también. Y ya están todos los niños en casa. Iker acaba de llegar de la academia y hoy viene acompañado de Paula, que se queda también a comer. Ainara ha llegado hace un ratito, pobrecita, ella siempre llega bastante acalorada y lo primero que hace es irse directa a la ducha. El instituto al que va está en una zona bastante cuesta arriba, así que llega cansada, con mucho calor y además con la mochila que siempre pesa un montón.
Ya he añadido el conejo y ahora le voy a poner el agua. Normalmente suelo calcular el agua poniendo aproximadamente el doble de la cantidad que voy a usar de gazpacho, más unos 500 mililitros extra porque luego tiene que hervir un buen rato y el caldo se va reduciendo. La idea es que el agua vaya cogiendo todo el sabor de la carne poco a poco. En este punto me gusta también añadir tomillo, que en casa nos encanta y bueno, pues le da ese aroma muy rico y hace que el guiso tenga ese toque tan característico. Además, si me habéis visto, le he puesto también un poquito de colorante. Sé que me decís que es mejor la cúrcuma, pero la cúrcuma no le da todo el color que nos gusta, así que en este caso prefiero ponerle colorante. Había puesto la leche merengada a enfriar en la nevera, así que ahora voy a dar el último paso. Simplemente he cogido 3 claras de huevo, las estoy montando a punto de nieve y bueno, pues eso es lo que le va a dar esa textura más suave y ligera a la leche merengada. Estas son las bolsas de gazpacho manchego, he comprado 3. Yo las compro de Hiperver, pero bueno, podéis encontrarlas en cualquier supermercado. La verdad es que siempre suelo poner de más, al final mis hijos dicen que hago comida para todo el bloque. Las he añadido casi todas, bueno, simplemente he reservado un poquito en una bolsa. Ahora simplemente lo voy a dejar hervir y bueno, tiene que cocer unos 15-20 minutitos más o menos hasta que las tortas se pongan blanditas y el caldo vaya reduciéndose al gusto y concentrando todo el sabor. A la leche merengada ya solo me queda añadirle las claras montadas a punto de nieve. Las incorporo con cuidado, lo mezclo suavemente para que no se bajen demasiado y mantengas esa textura esponjosa. Y una vez esté todo bien mezclado, bueno, ya lo meto en el congelador para que coja cuerpo y quede bien fresquito. Y esto ha quedado delicioso, ya vamos a comer. Y mientras yo preparo los platos, ellos se van a encargar de poner la mesa. Os voy a enseñar cómo ha quedado la coca porque ha quedado buenísima. Vamos a tomarnos la leche merengada bien fresquita, acompañada de un trocito de coca. A nosotros nos encanta añadirle un poquito de canela por encima porque le da un aroma y un sabor muy especial. Y bueno, pues con este momento tan sencillo pero tan bonito, me despido ya de vosotros en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado acompañarme durante este día de rutinas, cocina y casa. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Gracias por estar siempre al otro lado, que ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.